Bueno, Claudia, entonces te cuento un poquito. Nosotros acá todas las semanas tenemos invitados a hablar de distintos temas de Bogotá. El Combo 2600 lo arrancamos hace como 4 años y medio, un poco como frustrados con la quejadera de todo el mundo sobre la ciudad, sabiendo pues que si uno explora Bogotá un poquito, Bogotá tiene un montón de cosas maravillosas. Entonces nos dedicamos un poco más a entender los problemas y a aportar soluciones, o a sugerir soluciones. Entonces, además de tener estos espacios que son como de conocimiento, hacemos un esfuerzo por tratar de aplicar pues algo de lo que aprendimos acá en la vida real, y pasamos como desde el activismo ciudadano, que es pues quitar publicidad ilegal, pintar cebras. Nos inventamos una cosa que se llama partes ciudadanas, que son unas valeras que tú le puedes hacer tu propia parte a la gente que está mal parqueada, que va en contravía, y pues de ahí hasta ser político. Entonces pues el año pasado nos metimos a eso, ¿sabes? Yo me lancé. Y la idea en general es pues aprender más de Bogotá, conocer más Bogotá y conocer unos agentes de cambio también. Pues algo te conté de por qué el interés en catastro. Yo trabajé en el consejo con Angélica Lozano y alguna vez tuve la oportunidad de visitar catastro a comienzos del gobierno de Petro y me sorprendió, digamos, el profesionalismo de la entidad. Parece que lo bueno de que sea tan desconocida es que nunca se ha vuelto un botín político, por lo menos hasta donde pude ver yo. El director de ese momento llevaba varios periodos de alcaldía. 9 años, sí. Y me llamó mucho la atención pues esa vocación que tenían de, pues no solo de recoger una información precisa, rigurosa de lo que pasa en Bogotá, sino de hacerla disponible a la ciudadanía. Entonces por eso me interesaba que vinieras hoy a contarnos un poquito más de la entidad, porque yo creo que desafortunadamente para la mayoría de los ciudadanos catastro es simplemente un problema. Sí, se enteran cuando les llega un predial muy alto. Pero además porque la gente identifica que nosotros cobramos impuestos y eso es lo único que no hacemos. Mejor dicho, para la mayoría de los bogotanos, catastro es el predial y es como lo peor que le puede pasar. Entonces, pues es saber cómo podemos hacer una reclamación para que me cobren menos y punto. Esa vez que estuve en catastro nos explicaba el director una estrategia muy interesante que me gustaría que hablaras un poquito de eso, y era un poco de hasta donde entiendo el distrito ha dependido principalmente en materia tributaria de industria y comercio y de impuesto sobre tasa a la gasolina. Pero la idea era como virar un poco a depender más tributariamente del predial, que era lo que entendí yo, tú me corregirás, era depender un poco más del predial, que es un impuesto económicamente más eficiente porque pues, y menos de industria y comercio. Entonces me gustaría por un lado que nos contaras de eso, de cómo pues el tema de entender mejor el valor de la finca raíz y de los desarrollos inmobiliarios en Bogotá entra dentro de la estrategia a largo plazo tributaria del distrito. Y por el otro lado también pues de cómo están recogiendo y haciendo pública la información y qué objetivos tienen en eso, porque pues si lo mencionabas ahorita, en otras ciudades del mundo pues está muy como engranada esa cultura de los datos abiertos y que no son solamente las entidades las que hacen análisis de la información de la ciudad y sugieren soluciones, sino que la ciudadanía tiene un papel muy grande en eso, y grupos como el nuestro pues les interesa mucho tener la información disponible para nosotros desde afuera también poder señalar problemas y sugerir alternativas. Y ven cosas que uno ve. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos? Pues como funciona normalmente es que el invitado nos charla media hora, 40 minutos y después pues tenemos una discusión. Hay veces empezamos a discutir antes,
pero cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a Catastro antes de meterte de cabeza en la entidad. Bueno. Lo primero que tengo que decir es que Diego fue la primera persona que dijo algo en frente de mis colegas de Catastro, entonces eso me hizo muy popular, como los primeros dosis de popularidad, porque nos encontramos el día de la posesión del alcalde, entonces yo le dije que iba para Catastro, y se volteó y dijo como, ¡oh, por Dios, eso es un tesoro! Y todos los demás se voltearon a mirar con cara de, ¡ah, eso no es una jartera! Y realmente no es una jartera, yo creo que es el mejor trabajo que uno puede tener en este momento, es de verdad el mejor trabajo, porque Catastro no es una entidad que tiene las complejidades de salud, de educación, pero es una entidad que tiene mucha información y puede ser motor para disparar muchos procesos. Yo llegué a Catastro porque el alcalde me invitó a ser parte de su equipo y pues entonces me ofreció trabajar en Catastro. Yo vengo de hacer consultoría un par de años en distintos temas como de soluciones de problemas de políticas públicas, tanto en dimensiones públicas como en dimensiones privadas. Para los que hagan trabajo de política pública, entienden que son como todas las soluciones de cómo proveer bienes que son comunes, que individualmente no se proveen y que se requiere un poquito de acción colectiva para lograrlos. Entonces, por ejemplo, diseñé un programa que se llama Por un buen camino para todas las empresas de Stan Miller en América Latina, que incluía todo un trabajo en seguridad vial interno, más un trabajo de comunicaciones. Trabajé mucho usando cosas de economía del comportamiento. Antes trabajé en el Fondo de Prevención Vial y diseñé y dirigí un trabajo que fue inteligencia vial, que seguramente se acuerdan que era el de pensar, que es un trabajo de 5 años usando mucho economía del comportamiento, entendiendo por qué las personas llegan a las decisiones que llegan y con las decisiones de maximizar el bienestar individual terminan perdiendo el bienestar colectivo, que es una cosa un poco paradójica de ese sentido de maximización que desde economía debería llegar a unos niveles más óptimos en muchos sentidos, y no lo hace. Antes hice consultoría en comunicaciones estratégicas para empresa privada. Antes fui jefe de gabinete del equipo que negoció el TLC entre Colombia, Estados Unidos, Perú y Ecuador, éramos originalmente, que es un ejercicio muy interesante pues, de negociación, como su nombre lo indica, que es sobre todo un ejercicio de construcción de valor, una experiencia que me pone un poco a pensar cada vez, digamos, estas últimas 2 semanas, con todo lo que uno oye, los del no y todo, pues que a veces uno siente que se quieren tomar lo que les gusta del acuerdo y no entregar lo que no les gusta. Entonces, pues, eso lo que hace es perder el balance de una creación de valor. Antes estudié en Chicago, hice maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y antes trabajé en el distrito, que fue como mi primer trabajo. Trabajé primero como asistente del secretario de Hacienda, encargándome de un montón de temas que no tenían doliente, pero eso incluía como la planeación estratégica, resolver cosas de interacción con el Congreso, por ejemplo, y también fui responsable del impuesto predial y de vehículos, que en ese momento se llamaba la subdirección de impuestos a la propiedad. Eso es como lo que yo he hecho. Y digamos, mi mayor fortaleza en este tiempo ha sido que tengo una capacidad de aprender. Entonces pues no he sido una especialista nunca, sino como generalista, y ahora que llego a Catastro pues lo que tengo es un equipo a cargo que es una gente maravillosa que tiene unas fortalezas técnicas inmensas, y pues yo lo que hago es coordinar y un poco ser su voz por fuera de Catastro. Eso es básicamente lo que yo hago. Y lo que hice fue preparar una presentación de qué es Catastro y cuál ha sido la visión. Como dice, digamos, Catastro fue mucho menos tocado por los últimos años de lo que fueron otras entidades, entonces fue un poquito menos sacado de su misionalidad de lo que fueron otras entidades. No llegamos a encontrar ejércitos de contratistas y ejércitos de supernumerarios que realmente no aportan valor o que nadie hacía seguimiento de sus contratos, pero sí, de todas maneras, sí se siente que cuando no hay un buen gobierno, las entidades se relajan, ¿no? Entonces, esto es como ir a una emisora de una super música, pero desafinada. Es como
como que uno llega a poner el dial así un poquito más y a entonar. Eso es básicamente lo que hemos llegado a hacer. Y pues a diferencia de otras entidades que tocó repararlas para que empiecen a prestar su servicio otra vez, pues Catastro sí tiene otro aspecto, y es que, digamos, mi trabajo ha sido encontrarle el valor y más bien potenciar ese valor que tiene, porque Catastro nunca ha dejado de prestar su servicio a la ciudad. Entonces mi misión ha sido potenciar ese valor para la ciudad. Sobre el Catastro solo metimos un artículo en el plan de desarrollo y fue ampliar el objeto de Catastro para estar seguros que legalmente podemos exportar a otros territorios lo que sabemos hacer y con eso generarle valor a la ciudad. Porque para los que no sepan, y ahorita vamos a ver qué hacemos, es picante. Lo que hacemos para Bogotá, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo hace para casi todos los municipios del país, excepto Medellín, Cali y nosotros, con una brecha inmensa. Entonces la información geográfica con la que cuenta el país es de diferentes niveles de calidad y de diferentes épocas. Entonces ustedes saben que todo el borde de Bogotá, Mosquera, Madrid, Cachancipá, Chía, Sopó, todos esos municipios han crecido a tasas casi 10 veces mayores que las de Bogotá, y sin embargo tienen un rezago de información enorme. O sea, lo que hay cartográficamente, lo que hay en bases de datos de los predios, pues ya ni se parece. Imagínense, si Bogotá la actualizamos todos los años, ya encontramos cosas que no estaban en la base. Calculen qué serán los municipios que no hacen la actualización sino por ya cada 8 años. Si quieres, ve pasando y vamos entrando como en materia. Entonces, en realidad existe un catastro porque la realidad va a cambiar. Si la realidad no cambiara, pues uno simplemente tendría como un proyecto de inversión en el que toma unas fotos y arma una maqueta como la que estrenamos mañana en la Cumbre de Alcaldes y listo. Pero como todo va cambiando, porque la experiencia humana lo que va haciendo es como dejando cambios en el territorio, entonces tiene sentido que exista un catastro. Que un catastro es básicamente un censo, digamos. Un catastro es una palabra muy militar, digamos, de la época de los romanos, y lo que hace es básicamente un censo, contar, que con el tiempo se volvió sobre todo un censo de parcelas, y sobre todo, un poco también en tu descripción lo reflejabas, con un uso muy fiscal, y es contar quién vive acá y qué produce para saber cuánto impuesto me debe pagar. Y así fue desde el Imperio Romano. Entonces, el principal uso de la información catastral hasta hace unos años fue lograr cobrar unos impuestos, en particular el de predial, que es una base muy eficiente para hacer un impuesto territorial, porque es casi imposible ocultar la base gravable. O sea, que no se puede guardar la casa entre el bolsillo, mientras que si ustedes lo comparan con un carro, pues uno se puede tener un carro matriculado en Barranquilla y rodar por todo el país. Entonces, una base que uno no puede ocultar, no se puede en ninguna parte, como es quieta, se puede valorar, pues es muy eficiente para que sea un impuesto territorial. O no lo mismo la renta, por ejemplo, que entonces uno puede decir, no, esto me lo gané en Chía, no, esto me lo gané en Medellín, en fin. Entonces, como impuesto sí es muy eficiente. Pero la información tiene muchos usos. Entonces, ahora ya hay todo un cambio a nivel nacional, tratando de volver catastro multipropósito, que no es otra cosa que información organizada para múltiples propósitos. Pues no tiene mucha ciencia detrás de eso, ¿no? Siempre y cuando la información exista de manera ordenada, pues puede funcionar. Entonces, como nosotros vemos nuestro trabajo, tiene como 3 grandes componentes. El primero es capturar información. La información que captura Catastro son información cartográfica, como que tenemos en el territorio, las montañas, los ríos, las calles, qué define nuestro territorio, qué está ahí construido, si esta casa que tiene 3 pisos, que si la tumban y vuelven un edificio de 5, todos esos que hay en el territorio lo capturamos, y además cuánto vale. Eso es como en qué se usa. Que si es una vivienda y ahora es un comercio o una industria, es básicamente lo que nosotros capturamos. Pero cuando tenemos una cartografía base, eso es como tener un molde para hacer una buena milhoja. Una vez uno tiene un muy buen molde, o mejor aún, es como tener un Lego. El Lego uno puede tener fichas así, y fichas así, y fichas así, porque tiene un estándar de cómo es su casa. Entonces uno puede hacer una torre de Lego tan alta como uno quiera, con fichas de diversos tamaños, porque tiene un estándar para casar. Y eso es básicamente lo que permite una buena cartografía definida a nivel predial, que uno le ponga capas de información tantas como quiera,
cualquier información que tenga un atributo geográfico, o sea que, digamos, sillas blancas, si uno puede preguntarse dónde están, ya son georreferenciables. ¿Dónde se reúne Combo 2600? Ya, la respuesta hace que las reuniones de Combo sean georreferenciables. Entonces, si uno tiene una buena estructura, que es lo que da la cartografía, nos permite ir a nuestro segundo verbo, que es integrar, que es una cantidad de información, se puede integrar porque tiene como el huequito del Lego, que es cómo casar una pieza con otra. Entonces, nosotros la primera integración que hacemos es con la base jurídica. Nosotros no capturamos la información jurídica, pero la integramos. Esa es información que viene de la Superintendencia de Notario de Registro, que es el que tiene la misión legal de integrar la tradición de quién es eso, quién tiene una hipoteca sobre eso, quién tiene restricciones sobre el uso, donde hay una sucesión, en fin. Pero también podemos integrar mucha información no capturada por nosotros. Por ejemplo, el CISBEN, la gente que está inscrita en la base CISBEN es no referenciable. Toda la capa de medio ambiente, que es importantísima porque tiene muchas restricciones al uso. Estamos tratando de avanzar hacia las capas de norma urbana, que eso es súper importante para la ciudad. De hecho, un constructor tiene que consultar como 3 cartografías distintas cuando le va bien para poder sacar un proyecto. Entonces, pues si logramos integrar esa información, ganaríamos un montón. Y en la otra parte que no haríamos nada es si no ponemos esta información a disposición tanto de los ciudadanos como de las entidades. Y digamos que en los últimos años Catastro avanzó mucho en mejorar su servicio a los ciudadanos, pero de hecho ni siquiera había procedimientos para atender las entidades que en realidad son nuestros principales usuarios. El IU, por ejemplo, DADEP, todas las entidades son usuarias nuestras, y un poco nuestra misión es que las entidades se vuelvan cada vez más groupies de esto, porque hacia futuro uno no necesita que cada entidad tenga un sistema geográfico de información. Eso es una estupidez. Mejor dicho, es una súper buena clientela para los que venden software y hardware y todo eso, pero en realidad es una tontería porque nosotros tenemos la infraestructura de datos espaciales que nos permite que cada uno gestione la información en lo que le corresponda, pero la comparta y se deje operar. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos a grandes líneas. ¿Cómo capturamos información? Y esto es un poco de historia, digamos. Nosotros somos una de las entidades más antiguas. Nosotros empezamos a trabajar en el siglo XIX y eso nos permite que tengamos cierta independencia respecto al IGAC. O sea, el IGAC nunca nos delegó a nosotros nada y sino que nosotros siempre hemos sido autoridad catastral, y eso ahora que ellos están sintiendo antes que su poder es amenazado, pues ha sido una ventaja no tener que negociar eso. Pasémoslo y bueno, hemos venido trabajando así por años, eso se los puedo dejar así. Pero digamos, tenemos 3 procesos, o en general en los catastros hay como 3 grandes procesos de captura de información. La primera es la formación catastral, que es cuando no hay nada, y hay que ir a medir, y hay que ir a sacar los folios de matrícula inmobiliaria originales y poder conectar eso con lo que hay. Eso Bogotá ya lo terminó de hacer, ya les cuento cuándo, pero parte de esa formación es la que seguramente vamos a tener que ayudar a hacer en municipios vecinos y en otras ciudades. Otra cosa que se hace es la actualización, que según la norma se debe hacer máximo cada 4 años. Nos critican mucho los adversarios porque nosotros lo hacemos anualmente. Entonces, una crítica que oímos en el Consejo con alguna frecuencia es: ¿pero por qué hacen actualización cada año? Un poco lo que yo les digo, eso es como si uno tuviera un niñito y no lo midiera cada mes cuando lo lleva a tener que llevar al pediatra, sino cada 2 años. Pues da la misma, porque igual crece, solo que usted no se entera. Entonces, el golpe va a ser más grande si usted lo mide cada 2 años, que si usted cada año va sabiendo lo que va cambiando, para valorizarse o para desvalorizarse los precios. Y el otro proceso es el de conservación, que la diferencia entre el de conservación y el de actualización es que el de actualización es catastro el que sale a capturar la información. El de conservación es donde nosotros somos un poquito más pasivos y lo que hacemos es recibir información de los ciudadanos. Cosas como un constructor compra un lote, construye un edificio y tiene 10 apartamentos, viene con el reglamento de propiedad horizontal y lo registra. Entonces nosotros ya sabemos que ahí ya no hay un predio, sino 10. Eso es como parte del proceso de conservación.
son como nuestros dos procesos. Nosotros terminamos de formar Bogotá urbano en el año 2000 y Bogotá rural en el año 2006. O sea, ya todo el territorio de Bogotá está formado y pues definitivamente fuimos la primera en lograrlo y sobre todo mantenerlo actualizado, que ya desde el 2009 hemos venido manteniendo actualizada la ciudad, tanto en lo urbano como en lo rural, anual. Los asentamientos informales se registran, pues no se registran predio por predio, pero ¿cómo sí, se registran predio por predio. Los asentamientos informales son parte de lo que hacemos con el proceso de actualización. Entonces nosotros sabemos que acá deberíamos tener un lote, por ejemplo, un parque, y fuimos y encontramos un barrio. Entonces medimos cada casa y tomamos el plano de cada casa y lo incorporamos en la base marcado como una mejora en predio ajeno. Nosotros no saneamos la propiedad, digamos que eso no es una prueba de que esa persona sea dueña ni nada de eso, pero sí lo marcamos, porque ahí existe. Y nuestro trabajo sobre todo es como un fotógrafo, ¿no? Nosotros no hacemos el Photoshop, sino simplemente tomamos la foto de cómo encontramos. Por ejemplo, si alguien está teniendo un uso comercial en una zona que no estaba permitida, eso tampoco lo fiscalizamos, se podría, pero no lo hacemos. Nosotros simplemente registramos que es comercial. Entonces Catastro, además de tener un poco de personas en el CAL, tiene un equipo un ejército de gente que recorre la ciudad, y ya les voy a contar cómo. Nosotros hacemos un censo todos los años que tiene como dos salidas, una para traer la información económica y otra para traer la información física, de cambios físicos. El ejército que sale a recorrer la ciudad, lo que sale es a mirar qué cambios en los valores encontramos. Entonces, una de las fuentes de información es mirar todo lo que la gente vende, arrienda, eso todo se captura, sabiendo qué predio es, pues uno ya puede sacar las tipologías del predio, y esa información es una de las fuentes con las que se arman los modelos econométricos para saber cuánto vale cada predio en la ciudad. Y lo físico sale pues a capturar dónde hay construcciones nuevas o demoliciones, o donde hay cambios en áreas, y también se capturan los cambios. También el elemento de lo físico sale cuando en el proceso de conservación hay que ir a medir. Entonces, eso es lo que hacemos. Que son esos tres componentes, sobre todo en la actualización catastral. En lo jurídico lo que hacemos es verificar cómo esos cambios se están reflejando en la Superintendencia de Notaría de Registro, que es una base con una arquitectura muy vieja, que es de las cosas que en Colombia hace más difícil integrar un buen catastro, o por ejemplo ahora, o cuidar un derecho de propiedad, porque como la base de registro no está pegada a ninguna base geográfica, o sea, uno sí puede tener escritura de algo que no existe, o uno sí le puede robar el predio a alguien por escritura, eso todavía, pues con años, pero se puede hacer. Hasta que no tenga uno integrada la base geográfica con la base jurídica, pues todavía es posible tener una casa en el aire, básicamente tener derechos sobre algo que en realidad no existe. Es un riesgo no menor. Si quieres pasar. Bueno, esto es un proceso de actualización que es un poquito detallado, no va a entrar ahí. Bueno, esto lo había contado, pero quiere decir que esto siempre que no, este mapa, esto todo lo he quitado, entonces no sé si lo que sí incluye este. Devuélvete un poquito. Otra cosa que hacemos para mirar es, además de estos puntos que son ofertas de mercado, lo que hacemos es una muestra estadísticamente representativa que tiene al menos 19.000 observaciones, que son puntos que se eligen y se les hacen avalúos comerciales a cada uno de esos puntos para poder armar una fuente todos los años, digamos, y saber cómo cambian los valores inmobiliarios en la ciudad. Le vamos a ir cambiando hacia una metodología más robusta, como tipo panel. ¿Tipo qué? Como panel de datos, como lo que cuando haces imagínate la econometría que usan para hacer seguimiento longitudinal en una población. Entonces usan las mismas familias durante muchos años y cambia de pronto algunos, pero el grueso es la misma familia. ¿Puedes pasar? Ahora me digo que ellos cambian. Devuélvete uno.
digamos, Catastro hizo un esfuerzo enorme por actualizar la ciudad de 2008 y 2009 y a partir de ahí empezó a crecer mucho el valor de la ciudad y con eso la base del impuesto predial. Entonces en 2009 creció 27%, 2010 casi 28%, 2011 22%, el año pasado ya empieza a crecer menos, creció solo 8.7%. La pregunta que todo el mundo hace es, ¿Bogotá sufrió una burbuja inmobiliaria? Y la respuesta que muchos econometristas han encontrado es no. Lo que pasa es que Bogotá sufrió el efecto de una economía con un, digamos, fuerte en petróleo, donde el petróleo fue su principal fuente de divisas durante muchos años, y eso se ve sobre todo en el precio de los no transables. Está súper descrito en la teoría. El efecto, ese fue como un efecto grande, y cuando uno lo mira, pues se puede correlacionar de manera perfecta. Bogotá tiene dos estratos que son los más volátiles. Estrato 6 es el que más sube cuando los precios suben, pero es el primero que baja cuando los precios van bajando. Y estrato 1 son como los dos estratos que más volatilidad muestran con los precios. Explíquenos eso con más cuidado. Entonces, ¿qué sube la demanda del estrato 6 baja? Cuando en general hay un ciclo ascendente en precios inmobiliarios, donde más sube es en estrato 6 y en estrato 1, porcentualmente. Y donde cuando empieza un ciclo descendente o se estabiliza, donde más baja es en estrato 6 y en estrato 1. Es como los dos extremos son como los más volátiles de todos los usos posibles de inmuebles en Bogotá. Estrato 5 es muy estable, estrato 4 siempre se valoriza, pues es una cosa, Bogotá es... Pues el otro fenómeno que encontraron que han encontrado los econometristas es que el ingreso per cápita en Bogotá subió mucho más rápido que la inflación. Entonces, digamos, ese fenómeno de tener una clase media mucho más fuerte se ve sobre todo en Bogotá. Cuando analizamos datos de los últimos 8 años, Bosa es la localidad que más se valorizó. Bogotá se valorizó 288%, Bosa 368%. Los últimos 12 años. 8. Pues eso tiene una cosa asociada a que Bogotá cada vez tiene menos suelo y necesita un poquito de gestión pública para que todo lo que implique o lo que tenga potencial de renovación se vuelva suelo más rápido. Si eso no lo hacemos más rápido, Bogotá no hay nada que hacer, se va a seguir encareciendo, porque de todas maneras Bogotá sí es la ciudad más atractiva para localizarse en Colombia. Entonces, pues nos estamos quedando sin suelo, y ante una escasez de suelo, pues la variable que levanta es eso. Entonces, una explicación de por qué Bogotá se subió es porque con una economía intensiva en petróleo, con un petróleo a $100 barril, esa presión de precios se traduce en mayores precios inmobiliarios. Otra explicación es porque tuvimos un ingreso que creció mucho más rápido que la inflación. Entonces, muchas familias, y ustedes lo ven, muchas familias que antes estaban en la pobreza ya no lo están. De hecho, en los últimos 8 años, Bogotá en el stock de viviendas es muy dominante el estrato 3, pero en los últimos 8 años el estrato que más creció fue estrato 4, con un fenómeno que es muy interesante, y es que las familias de estrato 4 les encantan todos los equipamientos de propiedad horizontal. Digamos que esas adicionales que traen sus conjuntos residenciales sustituyen cosas como clubes, ese tipo de cosas, sí son un valor agregado para las familias muy importante y la gente lo está pagando. El tamaño de cada apartamento se redujo como en un 16% en el estrato 4. El área se redujo en promedio, pero el número de predios fue donde más creció. Es un fenómeno que me pareció muy interesante. Entonces la gente está, a ver si te entiendo, la gente está dispuesta a tener apartamentos menos grandes con tal de tener las comodidades de la propiedad horizontal, sí, que es el conjunto cerrado, pues, o no necesariamente. No solo por lo cerrado, también por la piscina, la cancha, ¿no? Okay, como la portería. O sea, piensa en los primeros desarrollos de propiedad horizontal, Centro Nariño, Pablo VI. Si bien es propiedad horizontal, no hay un esquema de seguridad, no hay una portería, no hay un salón comunal, como si lo tienen, mejor dicho, Ciudad Bolívar hoy,
Todas las partes planas de Ciudad Bolívar son edificios de 18 pisos con un edificio de parqueaderos al lado. Ahora, alguien quiere saber dónde fue donde más creció el área de parqueaderos en los últimos 8 años. ¿Dime? No sé, en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar total. Bueno, si alguien hubiera querido multiplicar su plata, el negocio era comprarse un parqueadero y luego venderlo. Están transando hasta 32 millones de pesos un parqueadero. Pero más el sector de de Magdalena. ¿Señor? A Magdalena lo tomo como Ciudad Bolívar. Todo lo que Ciudad Bolívar es enorme. Pero no es el único. Magdalena es un barrio con localidad. Pero todos esos nuevos desarrollos tienen un bloque de parqueaderos al lado, que no los venden como en estrato 6, que es un apartamento atado a sus parqueaderos. No es como el mismo negocio. No, esto es aparte y tienen un mercado por sí mismo. Pero eso también depende mucho de la dinámica, porque muchas de esas viviendas son viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario, entonces no pueden suplir los topes, entonces venden los parqueaderos aparte. Ay, pero Magdalena no. Magdalena, de hecho, Magdalena es como el barrio premium del sur de Bogotá y el valor del metro cuadrado es 3.200.000. Es carísimo. Yo le pongo el valor del metro cuadrado 3.200.000. Eso vale en Pereira Manizales hasta 3. Sí, pero no se está hablando solamente de ese barrio. No, de acuerdo, pero me refiero a que esa zona de Ciudad Bolívar, pues no todo es vivienda de interés social, sino que también hay desarrollo de estrato 3 con unos precios de estrato 4. Yo no creo que te haga todo bis porque digamos, las alturas, hay que ponerles algunas fotos, las alturas que uno ve son 12 pisos, 14 pisos, que no dan, no creo que por costos de, pues no me fijo si son un tipo bis, pero no creo que por costos de, porque solo con el equipamiento de ascensores y lo que vale el suelo ahí, no creo que dé. Pero lo que quiero mostrar, lo que quiero señalar con esto es que el nivel de ingreso de las familias ya da para un nivel de sofisticación mucho mayor. Además, quien se compra un parqueadero es porque necesita un parqueadero claro. Pues normalmente eso es un poco la dinámica. Entonces, pues sí es una dinámica que muestra una Bogotá que está haciendo mucho más de mejores ingresos. Que es una burbuja inmobiliaria, es decir, tú niegas que no hay burbuja porque aumentó por efectos de la economía extractiva en Colombia y porque aumentó el ingreso per cápita. Pero en términos de definición de burbuja inmobiliaria es que no la hubo. Una burbuja es cuando hay una alza de precios que no está respaldada en valor real. Entonces, por ejemplo, uno puede medir, digamos, cuánta exposición está el crédito hipotecario con respecto al valor de los inmuebles, la cartera hipotecaria con respecto al valor de la total de colocación de los bancos y cosas de ese estilo. Bueno, y eso me lleva a la tercera explicación que es muy importante y es cuando en el año 98 y 99 se estaba midiendo el nivel de exposición de la cartera hipotecaria en todo el sistema, era mucho más importante de lo que está ahora. O sea, ahorita la cifra de memoria no me acuerdo, pero más o menos en este momento la cartera hipotecaria representa la tercera parte de lo que representaba en el 98 respecto al total de los activos financieros colocados, ¿sí? Es decir, la gente estaba mucho más endeudada respaldando predios, eso no ha pasado. Históricamente, cuando hay choques de precios en el mercado inmobiliario, más o menos toma 10 años volver a los precios de antes de la crisis, y eso es más o menos el efecto que se ve en 2009 y 2010, que apenas estaban repuntando los precios a los valores antes de la crisis del 99, que fue una crisis súper profunda. Claro, la gente no ve eso. La gente dice como del 2000 al 2001 todo esto, pues claro, hay una fase como de recuperación de los valores, que es un poco por lo que pasó en California hace 2 años. Pero entonces tú debes poder identificar esos ciclos de ahora sí los podemos identificar porque desde el 2008, lo que pasa es que la CEIDE es muy cortica en realidad, porque la CEIDE de antes del 2009 no se actualizaba la ciudad completa todos los años, entonces está como por parches, ¿sí? En cambio desde el 2009 hasta acá, yo creo que en unos 10 años vamos a tener una serie súper chévere, sobre todo pues se puede ver así, pues la subida de precios y la bajada después aquí ya estamos viendo un poquito que se estabiliza, 8 ya es la mitad de 15, así, ¿no? Entonces pues eso es lo que ves, eso. Y cuando uno lo pone con respecto a inflación, por ejemplo, con respecto al precio del petróleo, pues ahí hay una correlación inversa.
Entonces, un poco la discusión que la gente no entiende. El Consejo nos dice que por qué no atamos la actualización catastral a inflación. Y eso es una discusión un poco difícil de dar, pero en el Consejo, entre madrazos casi es difícil. Pero, no, exageré, pero eso, el Consejo es un entorno bastante difícil, porque el diálogo es difícil, porque el objetivo no es entenderse, el objetivo es ganarse, entonces hace la cosa más difícil. Pero el que haya visto de qué se compone el índice de IPC, no sé si alguno está familiarizado con cómo se compone ese índice, pero es la medición de una canasta familiar básica, que incluye cosas como alimentación, transporte, vestido, educación, recreación, el cine, algo del arriendo. Es decir, el peso del mercado inmobiliario en el IPC es chiquitico. Entonces uno está midiendo un activo que es el bien inmobiliario, que es un solo activo, lo está midiendo, lo estaría actualizando con cómo se comportan todos los otros activos de la economía, que además cuando uno ve son contracíclicos. Cuando la inflación sube, los precios inmobiliarios tienden a bajar. Es el caso de este año, por ejemplo. Cuando la inflación está bajita, los precios inmobiliarios, o sea, los bienes inmuebles son como el lado seguro donde la gente ahorra. Entonces los precios se suben. Entonces sería totalmente antitécnico poner a crecer los bienes inmobiliarios. Es como si ustedes midieran lluviosidad con un termómetro de temperatura. Es así de antitécnico. Y la otra cosa que lo hace muy antitécnico es que no es cierto que los ingresos de la gente se muevan con inflación, porque no todos los ingresos están atados al salario mínimo. Acordémonos que el 58% de la gente tiene ingresos formales atados al salario mínimo. Y mucha de esa gente tiene salarios que fluctúan, que cuando crecen, por ejemplo, los salarios de los ejecutivos altos en el sector privado, en épocas de bonanza crecen mucho más que la inflación, y en épocas de contracción se reducen, o sea, no crecen a la tasa de salario mínimo, se reducen en términos reales bastante. Entonces, afortunadamente, en casi todas las economías más o menos bien llevadas, son más largas las épocas de expansión que las de contracción. Entonces, los salarios sí terminan creciendo más que la inflación, si no, no habría ganancia de productividad. Entonces, es un poco antitécnico pensar que la inflación mide la capacidad de adquisición de los hogares. Entonces, por eso no debe ser así. Pásalo, son todas las que voy. Bueno, entonces, el integrar, creo que el escenario más interesante de cómo integramos información es IDECA, y yo creo que lo que yo quisiera acá es invitarlos a que ustedes entren a todos los portales que son, por ejemplo, mapasbogotá.gov.co. Eso es como un juguete, digamos. A mí me gustaría que fuera más amigable, pero estamos trabajando en eso para que sea como más amigable, pero la gente que sabe jugar con eso es espectacular. Yo había hecho un ejercicio que dejé en la oficina, de hacer un mapa pegando valores, población. En este momento uno puede saber qué población hay por manzana en Bogotá o por polígonos. Es información que tiene un poquito de rezago porque nosotros no hacemos censos, pero es la mejor información disponible. Ustedes pueden comparar en el tiempo, por ejemplo, cómo cambió el Transmilenio, cómo se han cambiado las ciclorrutas, pueden comparar cómo puede estar correlacionado con valores de suelo. Ya empezamos a poder consumir valores alfanuméricos de eso, o sea, no solo ver los puntos en el mapa, sino que se pueden ir bajando tablas de eso, que creo que es una cosa que es muy interesante para poder hacer investigación. Y uno puede empezar a hacer correlaciones, probablemente algunas tendrán una lógica, otras serán simplemente coincidencia, pero ya empiezan a haber datos. Todavía no tenemos un esquema como Open Data como los gringos, donde uno tiene todo disponible, digamos, para bajar y cruzar, pero hemos avanzado un montón. En este momento hay 75 capas de información puestas a disposición, que además es una cosa súper bonita porque son el distrito, dale uno más, otro, que es básicamente, esto es como una creación colectiva, y haber logrado avanzar en los egos de cada entidad no es una cosa menor, es un gran logro. Y entonces lo que estamos haciendo en IDECA no es que nosotros seamos los dueños de toda la información,
sino que hemos logrado ponernos de acuerdo en cuáles son los estándares mínimos para que la información sea interoperable y la información que genere cada entidad pueda ir formando capas. Seguramente vamos a avanzar hacia un esquema donde ni siquiera nos tengamos que traer las capas, sino que cada vez que cada entidad hace un cambio en su información, ya queda disponible y se puede jalar de manera automática desde para la ID. Seguramente la información que va a ver cada entidad va a ser la que corresponda a su trabajo, ¿no? con una visión, digamos, con un portal que está diseñado solo para la información de cada entidad, planeación, IDU, acueducto, en fin. Pero ya podríamos ir avanzando hacia eso, que es un poco lo que haría la cosa más ligera, pero más sólida también. Por ahora estamos trayendo información. No toda la información está disponible, pero por ejemplo ya tenemos una buena cantidad de información de la agenda de todo lo que estamos haciendo, todas las entidades del distrito en un mes. Entonces eso ya está siendo posible, georreferenciado, no lo tenemos en un mapa, lo tiene IDEPAC en unas agendas que está sacando, pero el siguiente paso muy rápido es ponerlo en la agenda. ¿Qué metas tenemos para estos 4 años? Con IDECA, que es como tener un corcho, solo que poquita gente sabe que existe y hay que usarlo mucho más. Y lo que yo esperaría de un grupo como ustedes es que lo usen y que nos cuenten qué les parece, qué no les parece, qué les gusta, qué no les gusta. Es una herramienta que puede uno medir, puede medir distancias, puede comparar distintos momentos del tiempo de la ciudad, puede verla como solo gráfica o puede verla sobre la ortofoto. Es de verdad un juguete espectacular, una herramienta muy útil. ¿Qué esperamos en estos 4 años? Esperamos nutrirla con 5, digamos, grupos de información gruesos que suman como 175 nuevas capas. Una es toda la información de infraestructura. Queremos infraestructura con más detalle, infraestructura de espacio público, saber cómo son los tubos, dónde están los tubos, dónde está toda la infraestructura, por ejemplo, de celulares y de redes y de todo eso, que son datos muy importantes, por ejemplo, para que el IDU pueda hacer su trabajo mucho más rápido. Dónde están los tubos de gas, si están en este lado, el andén o en este lado, que uno pueda tener mucho mayor precisión. Eso no está, por ejemplo, todas las redes de postos, las redes eléctricas, eso todavía no está. Un segundo grupo, además de la infraestructura, es la capa de población. Nosotros todavía no sabemos dónde está la gente en Bogotá, entonces queremos traer información, primero demográfica, que ahí ya hemos avanzado un montón, información demográfica para saber este barrio tiene más gente de 0 a 5 años o más gente de 60 en adelante, que es súper clave para poder diseñar la oferta institucional o para lo que sea. Si alguien va a montar una fábrica de helados, es probable que sea mejor que la monte donde haya menos gente intolerante a la lactosa pero no es menor, es una herramienta de competitividad de guía de la inversión que puede ser muy interesante. Es mejor que la gente sepa dónde poner actividades geriátricas, dónde poner, en fin, todas esas cosas las vamos a poder digamos, derivar de todo el proceso que estamos haciendo. Más, ¿dónde está Diego? ¿Dónde está cada persona? También queremos lograr identificar dónde está cada persona y nos encantaría poder llegar a un proceso como de CRM, donde uno analice a los ciudadanos como si fueran clientes. ¿Qué le interesa a cada persona? ¿Qué le interesa de la ciudad? ¿Qué gustos tiene? Porque eso, pues, de nuevo, es información que mejora el valor que la ciudad, tanto los públicos como los privados, le podemos dar a los ciudadanos. El tercer grupo de información, más todo, por ejemplo, las cosas de CISBEN y todo, cruzar el CISBEN con otra oferta estatal o para poderlo tener indicios de si todo el CISBEN está bien adjudicado o no, tenerlo referenciado es muy poderoso. El tercer grupo de información es el grupo de actividad económica. Nosotros ya sabemos dónde hay actividad residencial, comercial o industrial, pero lo que estamos avanzando es ya saber dónde están los cafés, dónde están las oficinas de abogados. Vamos a coger esos códigos de Cámara de Comercio que tienen, no sé, como 8 posiciones es que tienen, y ya poder tener información a 8 posiciones. Eso, nosotros en este momento no estamos pensando en hacer analytics de eso, pero ustedes deberían hacerlo. Uno sí debería usar estadísticas, por ejemplo, para saber cómo se clusterizan ciertas actividades con otras. Y eso es simplemente un poquito de estadística sobre eso, usando los códigos.
El otro grupo de información que estamos construyendo es el de la inversión pública. Pues falta que el distrito avance en la georreferenciación de la información pública. Hasta el momento más o menos la información del plan de desarrollo que está georreferenciada es como el 50%, necesitamos avanzar en el otro 50% para que además los ciudadanos puedan entrar y picar acá y saber en un radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que quieran escoger, qué está pasando con su plata, qué está haciendo la ciudad con la inversión pública para cada uno. Ok, pero entonces hoy hay 75, ¿cómo se dice? Niveles de información. Niveles de información. Y pues, lo que nos estás contando ahorita es como hacia dónde quieren ir. Pero estamos yendo súper rápido. Yo creo que ya el año entrante vamos a poder tener gran parte de eso en producción. Imagínate, ya estamos llegando, pasamos los 100. No todos están a la vista, pero echadito nos toca avanzar también un poco en que nos permiten compartir. No, pero nadie, yo creo que en América Latina tiene una... somos poco lagartos y yo hoy me di cuenta que todo el mundo tiene una presentación con unos pares pilísimos en el congreso que se abre mañana y nosotros no, pero no me vuelve a pasar porque es una bobada no haberlo hecho. Nadie tiene una infraestructura de datos espaciales como tiene Bogotá. Y la última es la de norma urbana, que es súper importante. O sea, todavía el plan de ordenamiento territorial tiene una cartografía que no coincide exactamente con la cartografía oficial de la ciudad, y eso es un error, y parte de las demoras en hacer vías, en hacer levantamientos topográficos, en incorporar planos topográficos es que las cartografías son distintas, y eso es algo que tenemos que ir depurando, ¿no? Tener una sola, de verdad, una sola cartografía a nivel de predio. En lo de poner la información a disposición pasa varias, que acá es donde yo sí. espero Hoy. una herramienta que ya hicimos que se llama supermercado de predios. El supermercado de predios, que es una cosa que nosotros hicimos para agilizar la inversión pública en Bogotá, que era una forma de disponer, es que nos inventamos una ficha como si ustedes fueran un headhunter, ¿no? Entonces uno le da una ficha que es básicamente sencilla y uno dice, mire, yo estoy buscando a alguien que sea como un ingeniero industrial o un abogado o un economista y que sepa, que tenga pensamiento estratégico, que sea bueno con los números y que hable inglés, que tenga 3 años de experiencia y le quiere pagar 6 meses de pesos, yo qué sé. Algo como así, pero para buscar predios. Entonces le pedimos a las entidades que nos dijera dónde lo quiere, cerca qué, lejos de qué, para atender qué tipo de población, si tiene restricciones presupuestales, cuáles son. Y con esa información nosotros hacemos una búsqueda rápida de predios. Nuestro principal usuario, el primer usuario ha sido educación. Entonces todo el proceso de búsqueda de los predios para los 30 nuevos colegios que hay que hacer en Bogotá lo estamos trabajando con el supermercado de predios, más buscando el suelo para hábitat. Por ejemplo, ahí la variable más importante es donde hay disponibilidad de capacidad de acueducto. Entonces tenemos como 60 variables y lo que les entregamos a las entidades ya es una base de datos y un plano de dónde están esos lotes, los que están en cabeza del distrito, que son fácilmente transferibles, o los que están en propiedad privada y no tienen construcción, o los que tienen poquitos propietarios y fácilmente se podría llegar a un proceso de renovación urbana. Y eso es lo que busca, es agilizar. Eso es una cosa que yo creo que vamos a ir, en este momento no cobramos nada por eso, solo lo hacemos para las entidades del distrito. Pero claramente es una herramienta de competitividad para los que quieren buscar suelo en Bogotá o activos. Entonces yo me imagino que cuando llegue Walmart o Target a decir, bueno, ¿dónde va a montar mi próximo almacén en Bogotá? Usamos ese tipo de herramientas para decirle dónde quiere población, de qué ingresos, quiere cerca de Transmilenio, lejos de Transmilenio, cerca del aeropuerto, lejos, y eso, digamos, puede agilizar mucho la inversión, no solo pública, sino privada. Ese era uno de los ejemplos que les quería mostrar.
esto era como nada, esto es un poquito de nuestro organigrama, pasa una más, que está más claro. Entonces tenemos cinco gerencias, la de IDECA, de la que es parte de Alexander, la información catastral que tiene todo ese proceso de captura de información como muy misional, la comercial que necesitamos dinamizar mucho más. En este momento Catastro, el año pasado Catastro vendió 1.600 millones de pesos, que eran básicamente ventas de planos y de avalúos comerciales, y este año seguramente vamos a cerrar un año con ventas por 6.000 millones, más unos 6.000 que le vamos a vender a Barranquilla porque vamos a exportar nuestra capacidad de capturar información. Catastro sí debe ser Catastro no debería recibir presupuesto, esto no se lo van a decir la secretaria de Hacienda, pero nosotros no deberíamos recibir un peso de fondos distrito, deberíamos autofinanciarnos y devolverle plata a la ciudad, porque es que nosotros somos una mina de valor. Entonces, nosotros bien usado ese valor, deberíamos no ser una carga para los contribuyentes, sino al revés, estar generando valor. No estamos ahí todavía, pero muy rápidamente yo creo que lo vamos a estar. Eso es algo que comentó el director esa vez que yo hablé con él, que tenían una restricción legal para vender esos servicios. Y pues uno nomás viendo ahorita pues todo el tema de actualizar el catastro de todos los municipios de Colombia y de las áreas Nosotros rurales, tenemos que estar ahí. pues nadie puede vender esos servicios también como catastro y sería pues una gran ayuda para Bogotá. Pero entonces eso lo cambiaron en el plan de desarrollo y hoy en día lo pueden vender. La pura verdad, cuando nosotros vimos toda la cosa jurídica, no nos pareció que tuviéramos esa restricción. Ajá. De todas maneras, digamos, para vender servicios no teníamos esa restricción. Ahora, para prestar servicios por fuera de Bogotá, pues yo sí creo que era mejor tener esa libertad. Y ahí hicimos ese cambio en el objeto de la entidad. Pero digamos, nosotros logramos pasar de 1.600 millones a 6.000 millones dentro de las mismas restricciones que hubiéramos tenido sin el cambio. Porque nuestros clientes fueron muchas entidades del distrito también, entidades privadas, Fasecolda, FENALCO, pues nos pusimos las pilas también un poco a compartir lo que sabemos. Estamos prestando un servicio de consultoría grande para armar una infraestructura de datos regional. Entonces, mejor dicho, trabajo hay y nosotros hicimos una consultoría para planeación distrital, identificando y tipificando los equipamientos de los conjuntos en propiedad horizontal, porque en ese momento no se capturan. Entonces, mejor dicho, y si nosotros hacemos avalúos comerciales más rápido, pues también podemos poner esa maquinita a vender más. Y todo eso con las mismas restricciones. Ahí es donde yo creo que cuando uno está bajo presión y uno se siente vigilado por sus jefes, también pone las cosas a funcionar mejor. Y el alcalde no tiene a nadie descansando, no hay nadie. Entonces creo que es un buen incentivo porque eso genera valor en los ciudadanos. Muchos ya aquí, el año entrante, si nosotros seguramente vamos a empezar a sustituir fuente Hacienda por fuentes propias. Y eso es bueno para los ciudadanos, es más plata que le pueden dar a otras entidades que no generan ingresos. Sí, pues no sé, de pronto, ya que no estás tocando el tema, pero como estabas hablando de la actualización de las fichas normativas, pues que el tema de los cobros, por lo menos para el tema de valorización, ese tema de las desactualizaciones, pues implica actividades como no tener, digamos, las herramientas suficientes para salir y correr en las áreas y de pronto dejar de recaudar. Finalmente ustedes son el suministro informativo. Esa ha sido una pelea toda la vida, es decir, yo me acuerdo desde el año 90 y pico, cada vez que había valorización el IDU insistía en hacer su propio catastro. De hecho, en ese instante, yo quería que pues, como está en discusión el tema de la formulación de una propuesta para modificar el acuerdo de valorización, que no es un acuerdo, sino un estatuto, pues está el tema de a propósito de grabar a las iglesias o a los diferentes credos, de que Catastro no tiene la capacidad en este momento de identificar esas zonas que están excluidas por norma. Por Eso ejemplo, no es cierto. Habitación. Nunca nos han prendido esa información. Entonces, digamos, esa clase de
choques por lo menos hacen más gravosa para la administración en materia de es una funcionamiento. estupidez, es una tontería, porque el IDU lo que hace es que sale y hace formación catastral o actualización catastral, que es una cosa que en lo que pueda Cupido ayuda, porque ahí no está, digamos, la directora del IDU, no, a ella le dicen eso, le dicen como catastro no sabe y no puede. Nosotros tenemos toda la base de predios de Bogotá con sus usos, toda. Uno de los principales productos que entregamos es la base para la liquidación de predial. Y esa base está marcada y entonces tiene un montón de características y es Hacienda el que decide qué tarifa le pone a cada predio dependiendo de sus características, ¿sí? Yo le digo, acá hay comercio. Entonces Hacienda dice, entonces es un destino comercial, por lo tanto tiene tal tarifa. Nosotros a veces en esa base, pues las iglesias en predial están excluidas. Eso es impuesto cero, ¿sí? Pero si alguien quiere, deme la lista de iglesias, nosotros le podemos entregar el mapa de iglesias. Con un avalúo. Pues claro. Solamente que por norma lo que está excluido son las áreas que están destinadas a culto o residencia. Pero el hecho de que estén excluidas del pago no quiere decir que no estén en la base. Nosotros en la base tenemos todas las edificaciones que hay en Bogotá. Entonces, el hecho de que estén, por ejemplo, tenemos los parques, que tampoco pagan predial. No entendí. ¿Cada solo la roca no paga predial? ¿Señor? ¿Cada solo la roca no paga predial? No paga predial. Ni renta, Pero no solo Casa de la Roca. Cuando quieras te invito hacia Bolívar, que hay un montón de casas que son más lindas del barrio, o al Codito. Por ejemplo, uno de los principales, cuando yo fui subdirector de impuestos de la propiedad, era como el segundo o primer contribuyente en predial, era el predio que está enfrente de lo que era la clínica San Pedro Claver, 30 con Américas, en la esquina. Eso era de Pintuco, de Cacharrería Mundial. Eso es enorme, son 2 o 3 manzanas. Y ahora es una congregación. La misión carismática. La misión carismática, sí, que queda al otro lado de la 30. Sí, es la misión carismática, que es el segundo recinto más grande de Bogotá después del Campín, mejor dicho. Bueno, yo nunca he entrado, pero lo que dicen es que hay gente con chalecos y datáfonos y todo. Entonces, cero. Pero tú lo subsidias. Esa es la parte chica. ¿Eso es por un acuerdo o eso es de ley? Eso es de constitución, en realidad, porque digamos que eso se remonta a nuestro convenio con el Vaticano, que como el concordato, gracias. Y cuando la Constitución del 91, pues eso se acogió y se respetó, y entonces por igualdad con el resto de creencias, si somos un Estado laico, la Iglesia Católica tiene sus privilegios, pues todas también. Entonces, por eso es que hay algunos memes que dicen que sí que viva la igualdad, o sea, que ellos también paguen impuestos. Sino que, por lo menos en ese ítem en específico, la Corte se ha pronunciado porque mucha gente ha solicitado se declare ciertas normas relacionadas con las exclusiones y excepciones que tienen esas iglesias, pero siempre han dicho que eso sería dar 2 veces a lo que las iglesias. Se supone que las iglesias se sostienen con la caridad. En esas ideas, si vos le dabas a ellos, pues estás grabando 2 veces a la gente, porque ya cada uno le cobra su valorización, material, cada uno, o sea, es un tema bien complejo. Con las iglesias cristianas, eso es lo que ahorita está en disputa. Yo le decía a alguien, es sencillo, toca tomar el comportamiento. Porque si a ellos les digamos hacer algún cobro, se lo tenemos que a la Iglesia Católica, y saben muy bien el Vaticano, la influencia que tiene la administración pública colombiana aquí en el mundial. Yo no quisiera dejar nuestro tema anterior sin concluir. Los mandos medios en nuestras entidades conocen que la información da mucho poder. Entonces, levantar información o encontrar, este predio no tenía catastro y yo lo encontré, pues pucha, no creo que tenga un sentido hacer otro levantamiento en vez de cruzar la información que es absolutamente cruzada. La liquidación de la valorización, pues eso sí le corresponde a al IDU en ese caso, pero realmente sería un error levantar otro catastro para eso.
Digamos que es lo que nosotros hemos estado diciendo, pero de nuevo, las entidades como el acueducto, por ejemplo, que tienen mucha plata para armar sistemas de información geográficos, tienden a tener sistemas paralelos que no se comparten. Y ese es nuestro gran reto, que hay que seguir trabajando para que la ciudad, miren, es un factor de competitividad. Pregúntele a un constructor cuando tiene que radicar un plano topográfico en 3 o 4 entidades. Eso es una tontería, de verdad es una tontería. Y se lo aceptan en una porque coincide con la cartografía y no en otra porque no coincide. Eso no tiene ningún sentido. Pues porque además uno va y la realidad física es igual. Entonces, en eso sí creo que nuestro gran evangelio es que tengamos una cartografía unificada y que nosotros con mucho gusto compartimos información a todas las entidades, que es lo que hemos estado haciendo. Sí, no sé si alguien tenga más comentarios, dudas. Sí, mi pregunta iba orientada con ese sentido porque nos ha pasado mucho que los lotes tienen un área en las escrituras, pues eso no puede coincidir con la realidad. Realmente sí el tema es bastante complejo y nos lleva bastante tiempo en los proyectos para hacer un englobe, para hacer un desenglobe, para hacer cualquier tema de esos, pues mientras que colocamos los tiempos en un proyecto de la actualización catastral, después de hacer la actualización también del predio con escrituras, pues se nos va 1 año y medio, 2 años y pues no es inviable el tema. Entonces, ¿cómo es realmente que haya una actualización entre catastro, entre todas las entidades en el tema también de escrituras, pues para que eso sea mucho más ágil? Pues pasa que hay que todas otras entidades en predio. Sí, hay varias cosas. La primera es que la forma en que surgió la propiedad en Colombia es una forma pues absolutamente informal, y eso en realidad no se ha migrado de verdad a un sistema geográfico de información. Las escrituras todavía tienen linderos que va a ser una historia. Sí. O sea, de verdad, es información alfanumérica de texto en un solo campo. Incluso cuando nosotros inscribimos plusvalías, eso todo, en un certificado de tradición, el encabezado son campos en la base, pero todo lo que sale de ahí para abajo, que fulano le vendió a Mengano y le vendió en 100 millones y el otro le hipotecó en 80, todo eso es información de texto que hace que uno no va a cruzar. Entonces, pues bueno, más tiene los linderos que son una historia. Entonces, pues a veces eso trae unos planos, pero igual son planos que no están atados a unas coordenadas de verdad. Entonces, así está casi todo. Bogotá está mejor que el resto del país, pero así está toda la tradición jurídica. Entonces, anteriormente el catastro podía certificar linderos cuando había cierto margen de maniobra, pero como desde el 2011 o 12 el IGAC y la Superintendencia de Notariado de Registro emitieron una circular conjunta que dice que lo legal, lo de superintendencia tiene que coincidir exacto con lo catastral, con lo físico. Pues no es así, entonces nosotros no podemos certificar, y empieza toda una romería de las personas a corregir los linderos, a volver a levantar, a coger las historias patrias de todos estos folios de matrículas para saber cómo se partieron, para saber que si había un mojón ahí o una quebrada y se corrió, qué pasó. A nuestra oficina llega gente diciéndole, mire, yo le regalo ese pedazo de lote, pero por favor certifíquelo. No se lo puedo regalar porque yo a quién se lo pongo. No lo puedo cortar porque ahí está, entonces yo a quién se lo pongo. Parte de lo que nosotros estamos haciendo es trabajando para convencer al IGAC y a la SUPA que relajen esa circular. En ninguna parte del mundo se exige una coincidencia perfecta. Lo que pasa es que ellos lo que nos dicen es que es una regla porque entonces se roban los predios o les corren el lindero. Entonces, pues el problema de tener un país con muchos oportunistas, y es que la regla se hace para ese pequeño porcentaje de oportunistas y afecta a todo el mundo. En realidad deberíamos aceptar que como las bases tienen error, podamos certificar con cierto margen de error. Eso es una cosa. La otra cosa es que estamos tratando estamos en una misión con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque sabemos que ese es uno de los procesos más crueles que hay en Bogotá. Digamos, sacar una licencia de construcción y luego entregar una obra. No solo la primera parte, que son como 2 años, sino la entregada, donde a veces los constructores se van de puros cansados, liquidan los patrimonios fiduciarios y nunca nadie les recibió las zonas de cesión o los parques, y eso de verdad es un camello. Entonces,
Entonces, estamos trabajando con el Banco Mundial para tener algunas ganancias tempranas, vamos a ver si lo logramos, y que la erradicación no sea en papel, sino sea al menos con CIDIs, y que se radique en una entidad y de una vez quede a disposición de todas, porque digamos en esos primeros 2 años tienen que radicar en catastro, tienen que radicar en acueducto y en todas las empresas de servicios públicos, más en el IDU. Y cada radicación es como la posibilidad de un funcionario rechazándolo por algo. En cambio, si logramos una radicación magnética, que al menos sea el mismo predio, consultable para todas las entidades, nos podemos ahorrar, por lo menos las entidades lo van analizando en paralelo y van contestando en paralelo y no en secuencia. Nos podríamos ahorrar ahí al menos unos 6 meses. ¿Y qué tiene que ver el problema con la entrega de la obra con catastro? No tanto con catastro como con el DADEP, pero si uno logra tener el plano topográfico sobre el cual se pide la licencia y sobre ese mismo archivo acompañar todo el proceso de licenciamiento y luego el proceso de entrega, pues es más fácil porque el proceso de recibir, que hace el DADEP de recibir, vuelve y pide planos topográficos, licencias, sesiones y todo, y pues es un poco lo mismo que le contaron que iban a hacer, pero ya lo hicieron. Pues debería ser consistente. Entonces uno debería preparar, y ellos vuelven y piden los levantamientos topográficos y nosotros volvemos y los entregamos. Pero porque lo que ellos vuelven a pedir es que haya consistencia entre lo físico y lo jurídico. Porque ellos reciben y eso se vuelve propiedad del distrito con escritura. Pero mucha gente no lo hace. Entonces de verdad se cansa de querer entregar. Y esas son las zonas que después se nos roban. Entonces pues hay que ponerle mucho cuidado a eso. Más preguntas. Una pregunta. Esta información que genera catastro, ¿qué otras entidades lo utilizan para hacer proyectos públicos? Porque hemos visto hoy, y pues te agradezco mucho porque catastro para mí era una entidad bastante invisible en el quehacer, digamos, del distrito. Pero sí me interesaría mucho saber que hay todo un esfuerzo por generar gestión informacional sobre la actividad de la ciudad, sus predios, sus precios y demás. Y me pregunto, bueno, ¿quién lo utiliza? ¿A quién le sirve esta información de catastro para hacer política pública? Generar alertas tempranas, por ejemplo, desborde en el precio de la vivienda o de los precios, o crecimiento normal de la ciudad, o no sé. Pues en realidad nosotros damos una planeación, usa información de catastro, IDU usa información de catastro, movilidad usa información de catastro, en realidad todas las entidades, pero de verdad sí falta una cultura más de consumo. Y ahí sí debo decir que nuestro reto por eso es poner a disposición y lograr sacarle mucho más jugo a entender las dinámicas que están pasando. Nosotros mismos a veces nos quedamos. Este año que hicimos ese análisis inmobiliario, los últimos 8 años estábamos encontrando cosas en esa mina, como por ejemplo eso que les decía, la localidad más rentable fue Bosa, pues no la hemos visto, se lo compartimos a Camacola, ellos tampoco, pues ya viéndolo en agregado, nadie lo había visto. Entonces pues si hay un proceso, digamos que nosotros contamos una historia que ya pasó, nosotros no nos ponemos capacidades predictivas, pero alguien lo podría hacer, digamos, alguien que haga información de política pública lo puede hacer. Yo creo que con estas otras bases de datos que estamos armando y estas otras capas de información va a ser una herramienta súper poderosa. Por ejemplo, poder tener en catastro la capacidad de cruzar quién recibe subsidios georreferenciados entre las distintas fuentes de subsidios que hay en el distrito, es una herramienta que puede ser bastante útil, hasta para racionalizar gastos. Y ahí digamos que el cielo es el límite, digamos, ustedes pueden usar esa información, se puede consultar geográficamente con herramientas de mapas de calor, de raster, todo eso que puede ser súper interesante para uno encontrar patrones. Hay que hacerlo. Vamos, todavía contestamos muchas preguntas puntuales de entidades, en parte de lo que estamos haciendo ahora con educación, por ejemplo, es con la proyección de dónde va a haber población escolarizable, eso cómo se están eligiendo, dónde están dónde van a quedar los nuevos colegios, que eso ya es una herramienta súper interesante. Y nos estamos dando cuenta
que en ciertas zonas donde hay muchos colegios es posible que ya no se van a necesitar en algunos años, porque es donde más está envejeciendo la población. Ese tipo de dinámicas lo vamos a poder hacer cada vez más, pero yo creo que todavía es donde tenemos en ese uso de la información es donde tenemos más por ganar. Y ahí el que quiera venir y cacharrear y todo está absolutamente bienvenido. Un comentario final a propósito de que hablabas de que las entidades públicas de pronto no se articulan para manejar el tema de la información. Por lo menos me enteré recientemente que el Instituto Nacional de Medicina Legal está tratando de incorporar para Bogotá como prueba piloto las zonas en las que se produce seguridad también consume nuestra información. seguridad. Las zonas en las que se produce el fenómeno de desaparición, no solamente en qué localidades, en qué sectores, sino en qué localidades desaparecen y en qué otras, y en cuáles aparecen. Entonces, de pronto una desarticulación, porque uno pensaría, oye, ¿por qué no resulta con Olgar? ¿Por qué no hablan con catastro? Y ustedes no se meten en un tema pues con ingenieros, con profesionales que no tienen que ver con su misión. Entonces sí creo que hay una desarticulación de muchas entidades. Ahí el reto es enorme, y cuando las entidades descubren un sistema de información geográfica se les parece, y las empresas pues juegan mucho con eso, porque información cartográfica no oficial es Google Earth, por ejemplo, pero Google Earth tiene manzanas de este año, manzanas de hace 3 años, y es una mezcolanza que nadie te garantiza que sea pues como la conceder. Tomar decisiones con esa información es riesgoso, o la información, mucha gente consume información cartográfica, por ejemplo, de ESO. Entonces, esa información está ahí y tiene un nivel de precisión que es interesante, pero digamos que la información oficial, direcciones y todo ya está en catastro, más todas esas otras capas que ya están pegadas a nivel predial. Entonces, pues de verdad sí debería ser un poquito más, es mucho más confiable, la información es más confiable, más completa, y se puede consumir vía este tipo de software. Las entidades usan sobre todo la cartografía básica. Ahora el reto es que devuelvan información también que sea útil para los demás. Por ejemplo, seguridad consume toda nuestra información, pero hasta el momento la policía jamás ha dicho, vean, este es el mapa donde ocurren las cosas. Además que esa información puede ser muy útil para uno por relacionarla, por ejemplo, con cómo cambian los valores de los predios. Seguramente esa es una variable que afecta la disponibilidad a pagar de la gente, no sé. Pero eso no lo podemos hacer. Yo tengo una pregunta, ¿se cruza información con Agustín Codazzi también? No exactamente la cruzamos, sino nosotros les damos información, porque ellos no hacen... Ellos son como un banco de datos, más de ustedes. Sí, pero ellos son como autoridad nacional. Sí. Ellos, en algunas cosas, por ejemplo en lo rural, ellos tienen un montón de datos. ¿Qué les decía todo eso? Ellos consumen más información. Sí, y de hecho, el instituto provee la información a nivel de todo el país. No obstante, cuando llega a Bogotá, lo que consume es nuestra cartografía para proveerle datos a la gente. Entonces, hay si ustedes entran, por ejemplo, a la plataforma tecnológica de LICAR, van a encontrar la cartografía con niveles no tan detallados a nivel de todo el territorio. Cuando llegan a Bogotá, es como si hicieran un zoom exactamente a lo que pasa en la ciudad. Y esa información toda la estamos. Sí, yo recuerdo que la consulté alguna vez y estaba desactualizada la de... no sé, yo creo que entró a la del Agustín Codazzi y algo así. Ellos también tienen como ortofotos de Colombia y de muchas de las ciudades, y era más actualizada la que ustedes tenían. Y el nivel la escala es mucho más detallada Sí. también. Nuestra escala es bastante, y el año entrante vamos a volver a comprar fotos. Chévere. Entonces, volvemos a tener así. Tienen tutoriales, mejor dicho, si hay alguien, no sé... ¿Sí? ¿Tutoriales? Para buscar los datos que Sí, nosotros pues tenemos. es como, oiga, pues no sé, cualquiera de nosotros quiere aprender a usar las herramientas que tienen catastro, le toca descifrarlo solo. Uf, no es una herramienta. A mí me ha tocado descifrarlo sola. Pues, o sea, pero tú eres la directora. No, le gasto ratos ahí yo. No. Para ciertas cosas hay guías. Por ejemplo, nosotros proveemos muchos datos a través de servicios. Lo que buscamos es que para el usuario sea más fácil utilizar la información. Entonces, coja un canal tecnológico, una URL, jálala y baje los datos o haga con los datos lo que usted necesite
que sea. Para esas conexiones que para muchos es, ¿y eso qué es? ¿Qué es un servicio? ¿Cómo hago la conexión? ¿Qué software utilizo? No entiendo. Pues entonces en la plataforma le ponemos algunas guías para que si usted va a consumir un servicio de A, B, C o de tipo, haga esos procedimientos y les damos algunas ideas de software. No nos casamos con ningún software, sino el que usted necesite, aquí hay algunos ejemplos. Oye, pero la idea está muy buena, por ejemplo, para armar un mapa personalizado o poder tener un tutorial. Un videito de YouTube, algo que puedas usar mi mamá. Sí, yo, gracias. A darme la cara aquí tenía que pongan un color. Yo no. Pero porque nosotros tenemos mucha mejor información que como por supuesto. Entonces, pero es una bobada no usarlo porque a veces no entiendo bien cuál es el icono de medir, cómo lo cojo, cómo lo suelto, son bobadas, pero pues esas son las cosas que serían súper chéveres hacer, como uno cómo descarga su mapa. Sería buenísima idea. El impuesto predial cambia, me imagino, por el tipo de predio, pero pues viendo que la ciudad costaba, el avalúo inmobiliario de la ciudad en 2008 era, bueno, no sé, se ha multiplicado varias veces. Eso implica que pues el ingreso por impuesto predial de la ciudad ha aumentado bastante. Sí, el ingreso por predial de la ciudad ha aumentado como 30% en los últimos años. Tiene dos componentes. Uno, la ciudad vale más, pero dos, la ciudad es más grande, tenemos mucho más área construida. Por ejemplo, en los últimos 8 años tenemos casi duplicada el área de hoteles. Bogotá no tiene hoteles, tiene hoteles por todas partes. Eso tiene un efecto. Esos son áreas y metros que no existían. Entonces no es solo unos alcabaleros que le sacamos de plata de función de gente, que no somos. Es el efecto de una ciudad que es el centro de la actividad. O sea, Bogotá pone el 40% del PIB de Colombia. Sí. Es lógico que los inmuebles bancan. Bogotá representa más o menos la mitad del predial que se recauda en Colombia. Hay un efecto y es que pues, es el único catastro que está totalmente actualizado. Es un poco, digamos, inequitativo con otras ciudades. Y un poco tonto porque todo el mundo debería estar manteniendo su información actualizada. O sea, pues los predios cuestan más, se pagan más impuestos y la calidad de los bienes públicos es escandaloso. Entonces, imagínese toda la plata que se ha recaudado y pues, en términos de calidad de vida comparado con los ingresos que ha recibido la ciudad por tener más área construida, pues no se comparan. Eso me parece loco. Sí, eso es como la crítica que se hizo todos los últimos 12 años. En los últimos 8 años, Bogotá tuvo casi el doble de ingresos corrientes. Se anticiparon a utilidades de la empresa Energía Bogotá, por ejemplo, y se construyeron cero cosas de nueva infraestructura. Ni una sola cama de hospitales nueva, ni una. Ni un solo colegio nuevo, ni uno. Jardines infantiles entre contenedores. Eso fue lo que se hizo por toda la plata. Entonces, pues sí, el resultado es desafortunado porque la plata se la gastaron. Pero digamos, ese es un, pues, como se meto la cucharada y como trágico sería no poder recoger la plata. Recoger la plata y gastársela mal sí. Sigue siendo un problema, pero digamos, por lo menos es menos grave. Hubiera sido dramático una ciudad como la del 2000 o del 99, que era una ciudad que valía en un solo golpe, empezó a costar 30-40% menos de lo que costaba. Eso es como lo que pasó en Florida, como lo que pasó en California. Eso es absolutamente dramático. Un poco lo que yo le digo a la gente es, la gente les dice, uy, me subió el avalúo catastral. Y yo digo, un momentico, ¿eso en qué momento es una mala noticia? O sea, suponga que su casa le subió $1.000.000 pesos. Es decir, que su patrimonio, que de todas maneras siempre está valorado menos que si lo va a vender, vale $1.000.000 pesos. O sea, usted es $1.000.000 pesos más, tiene un patrimonio más grande de $1.000.000 pesos. Y por mucho, el impuesto predial es una fracción de ese nuevo valor que usted tiene, que es como el 6 por 1000, el 8 por 1000, el 10 por 1000 en lo residencial. O sea, sí me sube el predial, pero nunca me sube la velocidad de lo que el patrimonio gana. Grave sería que llegara la valor catastral y mi casa, que normalmente es el principal activo de las familias, costara menos. Pero es que eso además tiene otras implicaciones. Pues cuando usted le sube un montón, a usted le sube un montón y la gente normalmente acá
la tradición de compra y venta de viviendas siempre en Colombia se ha hecho como por debajo de los estándares reales del valor comercial. Entonces el valor catastral es uno y la gente lo tiene muy claro, y el valor comercial es otro. Ese margen de dinero que está entre el valor catastral y el valor comercial puede generarle un montón de problemas a la gente, que finalmente nunca se ha entendido eso como, oiga, usted está pagando un impuesto extra porque su propiedad vale más en este momento. Cuando usted la va a vender y su propiedad se valorizó, no sé, 300 millones respecto a lo que usted lo compró, muy seguramente va a tener que pagar un impuesto adicional, porque eso lo va a entrar como una ganancia ocasional que no puede justificar. Y eso es otro de los impuestos que la gente está pagando normalmente y frecuentemente sin darse cuenta. Sí, además eso, bueno, este tipo de problemas no lo tienen todos los países. Digamos, este proceso de tener que hacer esos avalúos en todos los predios no lo hacen todos los países, porque lo que hacen es coger la fuente de transacciones y con eso se arman los modelos econométricos, a cómo vendieron y compraron. Pero como acá tenemos esta costumbre de subvalorar y que la tasa de subvaloración no es igual en todas partes, entonces es muy difícil de modelar eso econométricamente. Esa información que nos sirve para evaluar. De nuevo, si tuviéramos una cultura que no tuviera todas esas brechas de información y de ocultar información, pues uno va a la fuente, en cuánto vendieron y en cuánto compraron, y con eso arman los modelos. Acá no. A ver si entiendo. El problema es que acá yo voy y digo, vendí esta casa a 100 millones de pesos, pero en realidad la vendí a 300 y los otros 200 los recogí en cajas de zapatos. Todo el tiempo. Entonces la gente empieza a buscar cómo no registrar esa plata que le entró extra, porque si la registra le cobran un impuesto por ganar, que es del 30% de ese dinero. ¿Tienes una pregunta? Iba a preguntar más o menos la misma pregunta sobre los valores, los dos avalúos de la vivienda, que no sé, tengo mucha ignorancia en el tema, pero tenía entendido que sea un valor catastral y después un valor comercial, y que de alguna forma esto serviría también para no subir el impuesto predial tanto a gente que de pronto no ha cambiado su salario, sino ha valorado su casa. Y el poco conocimiento que tengo de cómo las cosas funcionan en Canadá es que usan el valor comercial, que todos los años van subiendo, bueno, no todos, pero normalmente va subiendo, y ellos tienen lo que se llama mill rate, que es una tasa, un porcentaje, un factor de ajuste de la alcaldía, que usan para ajustar el impuesto predial, para que no cambie, para que quede más o menos igual o sube según un nivel de inflación o algo razonable así. Porque, por ejemplo, soy de Vancouver y allá como ha disparado todos los precios de apartamentos, entonces, pero los salarios no han cambiado, entonces la gente no puede como pagar 30% más impuesto predial. Entonces yo imaginaba que los dos valores existían para tener un impuesto más justo y ignorar un poquito el valor comercial, pero no sé si existe por eso o si simplemente es como una brecha de datos. El sentido de justicia, que es siempre subjetivo, porque también finalmente la forma en que realmente se hace, digamos, equidad con eso es en la forma en que gastas el ingreso fiscal. O sea, el gasto fiscal es una herramienta de equidad súper poderosa, más que el recaudo mismo. Y, digamos, ahí es totalmente discutible cuál sería el criterio de justicia. Si el que tiene un activo que vale más no debe pagar más frente al que tiene un activo que vale menos. Entonces, digamos, ahí es como una cosa que como pregunta. Pero en términos prácticos, desde el 2009 en Bogotá hay una cosa que se llama ajuste por equidad, hubo hasta este año, que es un tope que le va poniendo topes al impuesto predial. Y este año la administración del alcalde Peñalosa llevó al Consejo un acuerdo para que ese tope no sea superior al 20%. Entonces, en adelante, si su casa se triplica de valor, su impuesto predial no va a subir más del 20%. Sobre todo, como dices, que sí, lo que pasa es que eso es una trampa. Sí, a mí no me gusta eso mucho, no me gusta nada. La verdad no me gusta nada porque
lo que termina haciendo es que la tabla de tarifas implica que si su casa vale 700 millones de pesos y debería pagar 11 por 1000, gracias al tope termina pagando 8 por 1000. Entonces lo que termina es pagando una tarifa más bajita. Y eso sí no me parece equitativo. Eso sí no me parece equitativo. Y el estrato 1, es un estrato bastante pujante. El estrato 1 en los últimos 8 años fue donde más creció el área construida. Es un estrato no bancarizado en su mayoría, pero es un estrato que ahorra en materiales y que ahorra en área. O sea, y yo sí, digamos, yo admiro mucho el emprendimiento de las personas en estrato 1, porque tengan empleos informales, pero son emprendimientos muy importantes y en Bogotá se les ve progresar. Los barrios como Caracolí, por ejemplo, como barrios que están pegados al río Bogotá por el occidente, empieza uno a ver esas calles, nomás el inventario de un supermercado de frutas y verduras es una cosa impresionante. Las tiendas, las carnicerías, mejor dicho, ahí lo que toca trabajar es en que la calidad de vida tenga sentido en cosas como el tiempo de transportarse a sus trabajos y demás, y que rápido puedan esas personas formalizarse, porque esta economía del efectivo y esta economía de capar impuestos un poco por no facturar y todo, pues lo que hace es que los aleja del sistema bancario y les dificulta que ese patrimonio que tienen se consolide. Entonces, por ejemplo, son casas que tienen escritura solo sobre el primer piso y no de los 3 que tienen. No desengloban, podrían tener 3 predios. Y eso, miren, eso es hasta una fuente de violencia. Entonces no desengloban, entonces es la misma conexión de agua, llega el recibo del agua y pasan por todas las familias, oye, de 8.000, de 8.000, de 8.000, y eso se vuelven unas peleas monumentales. Mientras que si cada uno tiene su unidad de servicios públicos, lo podría hacer. Cosas como la educación de los hijos, el ICETEX todavía pide codeudor, esas familias podrían tener una inversión en capital humano mucho más dinámica si formalizaran sus inmuebles, que valen. Entonces, digamos... ¿Y eso hacen algo para promover eso? No todavía, no. Quisiera que hiciéramos un Pero proceso Colombia está iniciando el proceso pues, muy lento para comenzar a desmontar la estratificación también, pues como... Pues hicimos un paso enorme en este estudios, año, ¿no? sí, eso es importante, porque además se toman todos esos datos que finalmente son muy importantes. Pues usted va a un barrio estrato 1 y un solo propietario tiene 5 apartamentos, esa persona ya no se considera una persona estrato 1 cuando vive en un barrio estrato 1. Entonces está pagando impuestos solamente sobre lo que está registrado, que es esto, pero está recaudando sobre todos los 5 pisos que tiene. Parte de eso, por esa razón también es que se llevó el acuerdo de cambiar el predial, que las tarifas dependan mucho menos de los estratos. Entre otras porque los estratos ya se reflejan en los avalúos. Sí. Era una cosa como de autocorrelación. Pero, ¿cómo quedó el predial para el año entrante y siguientes? Es que la tarifa depende de los valores de los predios. Entonces, una persona que tenga un predio que vale 500 millones, paga lo mismo, no importa si lo tiene en un barrio elegante o en un barrio menos elegante. Bueno, la última. Sí, no, íbamos a enfocar lo que decía David, que la certificación a veces no genera ascenso social. Lo que está pasando mucho es que hay una carga tributaria muy amplia en muy pocas personas de la población. Un estrato medio alto está asumiendo mucha carga tributaria, mientras que el resto de la población está asumiendo. Pues ahí es donde se habla que muy pocas empresas o muy pocas propiedades realmente están cargando con un aparato fiscal y con una carga tributaria pues, pesada. Yo sí creo, entre otras, porque la estratificación no es a las familias, sino a las manzanas. Entonces, la gente dice, yo soy estrato 1. Eso es un error, porque de pronto yo vivo en una manzana que está en estrato 1, pero uno no es un estrato. Digamos, eso se vuelve cultural en Colombia. Pero además a la gente le dice, a mí no me puede exigir porque yo soy estrato 1. ¿Cómo que no te puedo exigir? Sos una persona joven, saludable, trabajadora. Y yo creo que, digamos, acá ya es un poco alejándonos del tema catastral, que cuando nos enfocamos mucho en quitarle cualquier necesidad a la gente, le estamos haciendo un daño porque los tratamos como incapaces y realmente la gente es muy capaz. Entonces, en todos los recorridos de barrios que hacemos, a veces se sorprende uno 11 de la mañana y hay una cantidad de muchachos así levantándose apenas y uno dice, oiga, pues, no sé, podrían estar montando bicicleta, corriendo, ¿no? Nada, haciendo algo.
haciendo, no hasta divirtiéndose, pero sí es un ocio que a veces, pues creo que es una cosa desafortunada de haber tenido esquemas tan garantistas. Digamos, la cifra es como 200.000 personas que tienen subsidios o más subsidios de mentiras, como 1.400.000 personas que tienen subsidio en Transmilenio. Entonces, pues, son muchas cosas y muchas de las personas también reciben subsidio de transporte como parte de su sueldo. Entonces, pues, no sé si el subsidio sea lo adecuado o no, pero hay veces una combinación, digamos, de miradas que hacen que la gente no saque su mejor potencial. Y yo creo que eso nos toca repensarlo. En un país donde, digamos, el 40 o 30% de los asalariados asumimos el costo de toda la salud de todo el país, pues yo sí creo que eso toca pensarlo. Y eso sí no me parece justo, porque creo que somos todos muy capaces. Bueno, mil gracias, Claudia. Creo que nos dejas un montón de intereses. Nos has informado un montón, pero además nos dejas un montón de curiosidad como para seguir pendiente de catástrofe. Por favor, cuéntenos. Pues yo me comprometo a acosar acá a Luisa. Sí, que acharren, le digan, vea, no puedo sacar esto, no estoy pudiendo esto, me gustaría esto. Porque sí, digamos, como les decía, nuestro interés es que con lo que la gente nos va pidiendo, nosotros vamos encontrando soluciones nuevas. Y eso es muy bueno para nosotros. Bueno, mil gracias.